campo sumamente pequeño, que se llaman caseríos en mi país. Y desde muy pequeña mi abuela nos contaba cuentos y yo inventaba los míos, que un duende me salía en una cueva y en ese lugar no había cueva. Mira, el arte de contar cuentos es fortalecer al propio ser humano, al que cuenta, porque es la manera de decir y sentir los cuentos que se quieren contar. Y eso tiene que ver muchísimo con la identidad de los pueblos, con la forma de ser de cada quien. Por eso nos encontramos con que hay distintos estilos para cada narrador, porque el arte de contar tiene un sello muy particular que lo da quien cuenta la historia, por su moral histórico, por sus creencias, por lo que lee, por lo que hace. Y ese es el arte de contar cuentos. Sencillamente un arte para la paz, tener ganas de contar. Voy a contar un cuento de tradición oral que me han contado desde hace muchísimos años, desde mi abuela. Yo puedo decir, ¿qué le voy a cambiar a este cuento? ¿Cómo hago para hacerlo contemporáneo? Eso por una parte. Por la otra es, si voy a contar un cuento de la literatura, de qué país es el autor, si es de tradición oral de ese país o si forma parte de un escritor. A partir de allí comienzo a leer y el cuento que me gusta, ese es el que escojo. De pronto compro un libro que me cuesta un dinero y no me gusta ningún cuento. O compro un libro y me gustan todos los cuentos. Pero siempre es el cuento que me gusta, porque de esa manera lo hago mío y lo puedo reinventar y puedo incluso hasta jugar con ese cuento. Uno se apropia de la historia y la historia se apropia de uno, porque si la historia se apropia de uno, en cada momento uno está tratando de ver y de escuchar qué me dijo esa historia. El narrador oral se debe a su público. Y el público es el ser más importante en ese momento. Por lo tanto, el narrador que se precie de ser narrador debe en primer lugar respetar a su público. Por lo tanto, puede ser un cuento que alegre la vida, que lo haga reflexionar, que lo haga vivir determinados momentos de acuerdo al cuento, si es dramático, si es de humor, sin que sea cómico. Porque si entra dentro de lo que es la comicidad, hay un irrespeto al público. Porque si nos encontramos con un aparente cuento que tiene elementos nocivos en donde hay una burla a determinadas características de las personas, estamos mal y entonces se entra dentro de lo no ético, lo que no debe hacer un narrador oral ante su público. Para muchas cosas, para alegrar la vida, para divertir, para hacer reflexionar a la gente sobre determinadas actitudes, para crear y creer en un mundo distinto al que tenemos. La palabra es el elemento más importante que existe sobre la tierra. Si por nuestros labios salen palabras hermosas y extraordinarias, ¿por qué armamos la palabra? Hay que desarmar la palabra en determinadas esferas. En el terreno político de nuestros países, la palabra está armada y el pueblo desarmado. Por lo tanto, quienes detentan el poder tienen que desarmar la palabra si de verdad creen en la transformación del mundo.
El público es un elemento clave. El público nos permite reinventar la historia en ese momento. Quizá por las miradas o por las actitudes o por las posturas del cuerpo, nos dice, esta historia no va por ahí, o no entiendo esta historia. Entra la duda de algunas gentes que están en el público, y el narrador debe jugar con esos elementos y no obviar todas esas cosas que les dice el público, porque en el primer momento nosotros somos emisores y creemos que ellos son receptores, pero no, somos emisores y receptores al mismo tiempo, porque con sus actitudes nos hacen cambiar, alargar o disminuir la historia. Hablar y conversar, porque narrar es contar una historia. Oralidad es usar la palabra, pero usarla como debe ser, porque entraríamos dentro del pregón, que forma parte de una oralidad cotidiana. Por ejemplo, el periódico, eso está usando la oralidad, pero es un pregón que forma parte de la oralidad cotidiana, y la narración oral forma parte de la oralidad artística. La narración oral es la palabra, es todo eso. Cuando nosotros le incorporamos lo escénico, es porque cuando una persona se para allí, está usando todo su cuerpo. No es teatro, es él solito. Y la escena está en el propio ser. La escena está en el narrador, a través de su gestualidad, de su vestuario, de sus posturas. Allí está la escena, en él. En el teatro podemos ver la escenografía no solo en el actor, sino en los distintos elementos que forman parte de la escenografía, en el uso de las luces. Sin embargo, el narrador oral, cuando el narrador oral escénico, es porque la escena está en él mismo, sin ser teatro. Voy a recomendar uno muy bueno, que es Mujeres que corren con los lobos. De algunos escritores, te diría de Venezuela, Aquiles Nazoa, Aníbal Nazoa, hay muchos, ¿no? Pero hay que buscar mucha calidad, ¿no? Tenemos a Ular Pietri, aunque tiene hay cosas muy teóricas, sin embargo hay algunos cuentos que se pueden trabajar con él, porque recordemos que los escritores, de acuerdo a determinada época, escriben, y si en Europa para escribir el planteamiento de un cuento se tardaban, gastaban 15 cuartillas, pues ahorita no es así. En Colombia está el caso de Jairo Aníbal Niño, en Brasil está Marina Colasanti, Emma Walsh en la Argentina, y así por el estilo. En México, por supuesto, que hay una gran cantidad de escritores, y bueno, y hay uno que es eminentemente de la oralidad, que es Francisco de la Lama. Leer, conversar pisando tierra, y buscar los lugares, o unirse a la gente que está haciendo la narración oral con propiedad, con elementos positivos, con el hecho de creer en un mundo diferente, en donde podamos reírnos y conversar y comunicarnos a viva voz sobre lo que se está haciendo, y de esa manera poder que el joven pueda decir, yo quiero hacer esto y no aquello que estoy viendo. Entonces es una manera de alguna palabra favorita, amor y paz, como decían los hippies, pero no así así sin bañarme, no. El amor es lo que mueve al mundo, y el amor es el camino a la paz, no la guerra.